Bueno, vamos a arrancar ahora. Cualquier cosa la gente se irá sumando. Mi nombre es Matías Vélez. Bueno, eh, en principio, bueno, agradecerle a Lara y a Juan, ¿no? Que fueron los que me permitieron dar eh, esta charla. Y bueno, y a ustedes por participar de esto. La idea sería que voy a estar retomando el tema de mi tesis, el cual era las diferencias epistemológicas entre Freud y Lacan. Y a partir de allí, eh, explorar un poco más, porque en la tesis solamente me limito a marcar esas diferencias. Pero después lo que quiero seguir trabajando es cómo esa diferencia epistemológica influye en la clínica psicoanalítica. En principio, cuando arranqué a investigar el tema, me preguntaba cuál era la relación entre psicoanálisis y ciencia. Las posiciones que se sostenían ahora y las que se sostenían desde la época de Freud. Y con investigar, con estar cursando la carrera, uno se encuentra que hay como un consenso, ¿no? Sobre cuál es la posición que se tiene, eh, siempre alejada, ¿no? Entre psicoanálisis y ciencia. Por ejemplo, eh, uno de los autores, Pablo Sánchez Domínguez, menciona: siguiendo la relectura de Lacan realizada al cogito cartesiano, se especifica la diferencia radical entre el objeto psicoanalítico y el objeto de la ciencia, concluyendo con esto que el psicoanálisis guarda entre la ciencia un lugar extimio. O sea, ahí queda claro que para este autor y para otros más, ¿no? La relación entre la ciencia y psicoanálisis eh, es extimia, o sea, es alejada. Pero la pregunta ahí ¿es porque por la lógica de la ciencia y el psicoanálisis que no pueden relacionarse, o es por una intención? Entonces también me encuentro con lo que dice otro autor llamado Juan David Paz, que dice: es por esto que considero que el psicoanálisis no presentaría mayor interés en llegar a inscribirse en los cánones estrictos de la ciencia para ser reconocida como tal, pudiéndose definir a sí mismo, por el contrario, como una forma alternativa e igualmente válida de construir conocimiento sobre el sujeto como objeto de estudio. O sea, básicamente lo que está planteando es que el psicoanálisis puede proponerse como otro campo de conocimiento igual de válido que la ciencia, eh, ya que considera que la ciencia universaliza, que se trata de un objeto eh, objetivo, y en cambio el objeto de estudio del psicoanálisis es subjetivo. Ese es el argumento que mayormente se tiene. Pero después uno se puede encontrar con una posición bastante radical sobre el asunto, ¿no? Eh, ya que como se considera que el psicoanálisis es un campo propio y ajeno al de la ciencia, se sostiene que si no perteneces dentro de ese campo, no puedes criticarlo. No sé si les ha pasado que analistas les han dicho, no, bueno, podés decir esto porque te falta análisis, no atravesaste la experiencia del inconsciente. O sea, lo que hay detrás de eso es ese argumento de que si no sos parte del campo psicoanalítico, no puedes criticarlo. Eh, lo cual repercute, eso se llama como mito de autofundación, ¿no? Que se piensa que el saber y la práctica del psicoanálisis surge de sí misma, que Freud, es como si Freud hubiese inventado el psicoanálisis solamente por atender pacientes, lo cual no sería totalmente correcto, ya que él debió de poseer saberes previos de distintas disciplinas para poder eh, abordar estas situaciones. Creo que no es casual que precisamente el psicoanálisis haya surgido de una figura de médico, ¿no? Ya que el psicoanálisis, ¿cómo surge? Surge como respuesta a, al problema de la histeria. O sea, los conocimientos de esa época no eran capaces
de dar cuenta de la historia de ese momento. Entonces se debió de producir un nuevo, una nueva disciplina que pueda abordar esas cuestiones. Pero, ¿qué pasa? Se radicaliza tanto esta posición que, que se olvidan que Freud eh, deseaba que el psicoanálisis fuera ciencia, que pertenecía a ese ámbito. Ya Lacan mismo lo diagnostica a esto como un problema, eh, diciendo que hay una extraterritorialidad científica en psicoanálisis. Por ejemplo, en Situación del psicoanálisis y Formación del psicoanálisis, dice, en primer lugar, la curiosa posición de extraterritorialidad científica con que empezamos nuestras observaciones y el tono de magisterio con que los analistas la sostienen. Es decir, ella notaba que pasaba esto, que había un alejamiento por el carácter científico y que aparte estaba este tono de magisterio que los analistas sostenían. Es decir, que ellos sentían como que poseían un saber, por así decirlo, supremo al de la ciencia. Y decimos esto en la época de Lacan, en 1956, o sea, hace bastante tiempo. Pero bueno, ya entrando en lo que es el tema, lo que voy a estar trabajando sería así. Primero mencionar cuál es la postura epistemológica de Freud, cuál es la postura que surge a partir del siglo XX con distintos epistemólogos. Por una cuestión de tiempo solamente voy a mencionar a Popper, y luego, a partir de eso, cuál es la postura que Lacan sostiene. ¿Sí? Bueno, la postura epistemológica de Freud, ¿cómo consideraba él que se producían los conocimientos científicos? Les leo una pequeña cita de él que creo que va a quedar claro de cómo él lo pensaba. Él decía, con frecuencia hemos oído que las ciencias deben basarse en conceptos básicos definidos con claridad y precisión. En realidad, ninguna ciencia, ni siquiera la más exacta, comienza con tales definiciones. El verdadero comienzo de la actividad científica consiste más bien en describir fenómenos y proceder luego a agruparlos, clasificarlos y correlacionarlos. Es decir, la postura de él era que primero está la observación, la experiencia, y luego a partir de allí, muy secundariamente, aparecía la teoría. Lo cual, si uno busca, creo que es como de sentido común, ¿no? Ya que es la manera en la que todos pensamos que se construyen los conocimientos científicos. Pero ya veremos que hay epistemólogos que sostienen otra postura. Bueno, en la misma línea, pues, autores más actuales como Luciano Lutero sostienen el psicoanálisis no es una teoría, sino un modo de experiencia que se comprueba con la vida cotidiana. La teoría solo funciona como un pasaje, o mejor dicho, como una elaboración de lo que nace en la experiencia. ¿Ven? O sea, actualmente muchos analistas tienen la misma posición que Freud, pero descartando este carácter científico. Pero la posición epistemológica de cómo se construye un conocimiento es la misma. Es decir, se parte de observaciones, de experiencia, y luego advendría la teoría. Eh, bueno, en un mismo sentido está Luján Vale, que ella toma la definición de experiencia de la RAE, aparecen 5 definiciones, y como que las que ella considera más importantes son la que dice hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo. Y la otra, eh, que dice circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. Es decir, por aquello que es aprendido por los sentidos.
pero después encontramos en las definiciones que hay que una de las definiciones de experiencia es como experimento, la cual rechaza, pero que podemos ver que en Lacan eh, como que retoma este término. Eh, Porque, por ejemplo, Lacan menciona, y para quitar toda ambigüedad a este término, se trata de la experiencia freudiana, diría de un campo de experimento. Quiero decir que no se trata de Erlebnis, se trata de un campo constituido de cierta manera hasta un cierto grado por artificio el que inaugura la técnica psicoanalítica. Ya esto lo voy a retomar para que quede más claro, pero vemos como en el vocabulario de Lacan está, toma la palabra experimento más que experiencia. Por más que él hable mucho de la experiencia, lo hace en el sentido de experimento. Eh, bueno, después Freud, a lo largo de su obra, él menciona que el psicoanálisis debe inscribirse en el campo de la ciencia. Creo que la cita más clara es cuando dice, una cosmovisión es una construcción intelectual que soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia, a partir de una hipótesis suprema. Pero el psicoanálisis es una ciencia especial, una rama de la psicología, psicología de lo profundo o psicología de lo inconsciente, y como tal es por completo inepta para formar una cosmovisión propia. Debe aceptar la de la ciencia. Es decir, es muy contrariamente a lo que le leía al principio, de que el psicoanálisis eh, debe producir un campo propio de conocimiento, sino que debe inscribirse al campo de la ciencia. Eso es lo que planteaba Freud, y lo planteó y lo sostuvo a lo largo de su obra. Bueno, esa sería la postura de Freud. O sea, él consideraba que el psicoanálisis debía ser ciencia y que los modos de producción de conocimientos debían ser a partir de observaciones y la experiencia, y a partir de ahí producir las teorías. Vamos a encontrar que, por ejemplo, Popper rechaza esta posición inductivista. Por ejemplo, Popper dice, con frecuencia, dice Popper, con frecuencia hemos oído que la ciencia debe basarse en conceptos... No, perdón, estaba leyendo lo de Freud. A ver, se me un poco. Acá, Popper dice, no significa que yo piense que las observaciones y experimentos son de una u otra manera anteriores lógicamente a las teorías. Por el contrario, creo que las teorías son anteriores tanto a las observaciones como a los experimentos, en el sentido de que estos dos solo tienen valor en relación con problemas teóricos. ¿Ven? Él invierte la lógica. Él supone que primero están las teorías y después las experiencias. Después dice de vuelta, el hombre de ciencia, ya sea teórico o experimental, propone enunciados o sistemas de enunciados y los contrasta paso a paso. En particular, en el campo de las ciencias empíricas, construye hipótesis o sistemas de teorías y las contrasta con la experiencia por medio de la observación y experimentos. Lo que Popper va a decir es que se parte de un problema teórico y a partir de allí uno construye una teoría que luego podrá experimentar. También va a decir que todo experimento eh, tiene los pasos bien construidos. O sea, es una lógica totalmente contraria, ¿no? En donde uno piensa que primero se debe hacer alguna experiencia y a partir de lo que se vive, construir la teoría. Él va a proponer distinto, proponer diferente, en la que primero está la teoría y luego la experiencia, ya que él considera que si no tenemos la teoría, no sabremos cómo experimentar, qué tomar como datos. También va a cuestionar el sentimiento de convicción del investigador, eh, asunto que está muy presente en Freud, ¿no? El que menciona que uno debería atravesar la experiencia de análisis para convencerse de la existencia del inconsciente.
esto Popper también lo va a criticar. Va a decir, desde el punto de vista epistemológico, carece enteramente de importancia que mi sentimiento de convicción haya sido fuerte o débil, que haya procedido de una impresa poderosa o incluso irresistible de certeza indudable, o simplemente de una insegura sospecha. Nada de esto, nada de todo esto desempeña el menor papel en la cuestión de cómo pueden justificarse los enunciados científicos. Es decir, que no importa qué tan convencido esté el investigador de su propia hipótesis, eh, lo que importa es cómo está enunciado, cómo está formado. Bueno, y es a partir de esto que, por ejemplo, surgen eh, distintas disciplinas que toman muy fuertemente estos principios. Por ejemplo, bueno, primero acá un pequeño repaso de lo que sea el modelo hipotético deductivo, ¿no? O sea, el que Popper sostiene. Las teorías son anteriores a las observaciones, las teorías habilitan ciertas experiencias y experimentos, no existen los datos desnudos, ya que son resultados, son resultados de teorías, y, y hace hincapié en la importancia en el examen lógico de los enunciados. Bueno, decía que a partir de esto surgen disciplinas muy fuertemente ligadas a esta postura, como la física cuántica, la cual es considerada como el tercer periodo en la historia de la ciencia. Eh, Esta no está tan concentrada en explicar el porqué de sus resultados, sino en el cómo, a través de ecuaciones probabilísticas. Y una de las cosas más importantes y que va a tomar Lacan para esto es el experimento de Young. El experimento de Young básicamente trata de explicar la naturaleza de un fotón de luz, ¿no? Y lo que encuentro con ese experimento es que la naturaleza del fotón va a depender del capricho del investigador. ¿Por qué? Porque el investigador, si quiere, puede hacer que ese fotón actúe como un corpúsculo, o sea, como si fuesen pelotitas, que cada una ocupa un lugar específico en el espacio. O puede hacer que el fotón actúe como onda, es decir, que se interpenetre con otras, ¿no? Lo cual, ambas concepciones son válidas, pero que llevan a consecuencias teóricas diferentes, eh, pero que son posibles y que esas posibilidades existen a partir del capricho del investigador, o sea, son totalmente válidas, lo cual refuerza todavía más que es a partir de una teoría que se habilitan experiencias. Bueno, dicho esto, voy a pasar a cuál sería la postura de Lacan. Eh, en primer lugar, cabría preguntarse, ¿no? Si Lacan eh, apuntaba a que el psicoanálisis fuese una ciencia o que estuviese relacionada, ¿no? Lacan menciona que el psicoanálisis nació de la ciencia, es cosa manifiesta. Que hubiera podido aparecer desde otro campo es inconcebible. Es decir, que para él no es posible que el psicoanálisis haya nacido por fuera de la ciencia. Lo cual le decía, ¿no? Que Freud pudo crear el psicoanálisis a partir de las limitaciones de los saberes científicos de esa época. Bueno, también va a decir Lacan que el sujeto sobre el que operamos el psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia. Bueno, en posición del inconsciente también va a decir que el espíritu científico que falta absolutamente en los lugares de reclutamiento de los psicoanalistas. Solo preparé una teoría adecuada para mantener al psicoanálisis en el estatuto que preserva su relación con la ciencia. Es decir, él todo el tiempo está hablando de que el psicoanálisis debe relacionarse con la ciencia. Y también encuentra un problema, ¿no? Él dice, este es el problema de los fundamentos que deben asegurar a nuestra disciplina, su lugar en la ciencia. Problema de formalización, en verdad, muy mal abordado. Es decir, que para él, eh, el psicoanálisis está perdiendo su lugar en la ciencia por la poca formalización que hay en su época, que hacen los psicoanalistas, ¿no?
Y ya al final, ya por el seminario 24, hay una cita que creo que es precisa sobre la posición que él sostiene, ¿no? Él dice, el psicoanálisis no es una ciencia. Creo que esta es una cita que se la recorta ahí y se sostiene, ¿no? Pero sin decir que a continuación de eso, o sea, en el mismo párrafo, dice muchas cosas más. Él dice, el psicoanálisis no es una ciencia, no tiene su estatuto de ciencia, no puede sino aguardarlo, esperarlo. Es un delirio del que se aguarda que lleve a una ciencia. Podemos aguardar mucho tiempo, no hay progreso, y lo que se aguarda no es forzosamente lo que se recoge. Es un delirio científico, pero eso no quiere decir que la práctica analítica llevará jamás a una ciencia. Esta ciencia tiene tanto menos oportunidad de madurar como que es antinómica, y que por el uso que tenemos de ella sabemos que hay relaciones entre la ciencia y la lógica. Es decir, él ya para esa época diagnostica acá que el psicoanálisis no es una ciencia, pero que puede serlo. Ya incluso en el seminario 11, a partir del seminario 11, él propone que el psicoanálisis debería ser una ciencia conjetural. Él rechaza la división entre ciencias naturales y sociales a proponer eh, las ciencias conjeturales, siendo ese campo en el que podría inscribirse el psicoanálisis. Y es en esta medida, o sea, no solamente él sostenía que el psicoanálisis debería tener cierto carácter científico, sino que ahora veremos cuál es su posición epistemológica, la cual ya les adelanto que es más cercana a la de Popper que a la de Freud. Es decir, que primero está la teoría y luego la experiencia. Por ejemplo, en mi enseñanza, él dice, no porque el psicoanalista se quede quieto y cierre el pico las 3/4 partes del tiempo, la 99 parte del tiempo, hay que considerar que es una experiencia de observación. Se trata de una experiencia en la que el psicoanalista participa, y no haya además ningún psicoanalista que intente siquiera negarlo, solo que es preciso saber lo que se hace. Aquí, menos que en cualquier otra parte, se puede desconocer que el verdadero resorte de una estructura científica es su lógica y no su aspecto empírico. Es decir, acá él le da más importancia al aspecto lógico, es decir, al de las teorías, a cómo se construye, al aspecto empírico, a la experiencia. Bueno, después él también va a decir que se parte de una pregunta a través de la cual se aborda y explica el experimento. También en mi enseñanza dirá, para que salga allí una ciencia, la nuestra, es decir, él sigue firme con su posición, para que salga allí una ciencia, la nuestra, que pese a todo muestra su capacidad, se ha dedicado tiempo. Esto es una historia de perfeccionamiento del uso correcto del discurso, y nada más. Y la experiencia, me dirán ustedes. Justamente, la experiencia solo se constituye como tal si se la hace a partir de una pregunta correcta. Se llama hipótesis. ¿Y por qué hipótesis? Se trata simplemente de una pregunta correctamente planteada. En otras palabras, algo ha comenzado a cobrar forma de hecho y un hecho es siempre hecho de discurso. Acá queda claro que se tiene una posición similar a la de Popper, ¿no? Que es que se parte de una pregunta, de una inquietud, y es que a partir de ahí se hace eh, la teoría y luego esa teoría habitará experiencias. Bueno, después él dirá también que los fenómenos no poseen una existencia sí, certera ontológica. Él dirá que los conceptos construyen los fenómenos. Un ejemplo de esto es en el seminario 1, que dice, con el psicoanálisis sucede como con el arte del buen cocinero, que sabe cómo trinchar el animal, cómo separar la articulación con la menor resistencia. Se sabe que existe, para cada estructura, un modo de conceptualización que le es propio, más como se entra así en el sendero de las complicaciones. Hay quienes se atienen a la noción monista de una deducción del mundo. Así uno se extravía.
es preciso entender que no disecamos con un cuchillo, sino con conceptos. Los conceptos poseen su orden original de realidad, no surgen de la experiencia humana. Si así fuera, estarían bien construidos. Las primeras denominaciones surgen de las palabras mismas. Son instrumentos para delinear los casos, las cosas. Toda ciencia entonces permanece largo tiempo en la oscuridad enredada en el lenguaje. Es decir, es lo que él sostiene es esto, que primero se construyen los conceptos, los cuales eh, darán forma a la realidad. Son con los que nosotros podemos pensarla y operar sobre ella. Incluso esta posición de no tener que los fenómenos tienen existencia ontológica, se lo puede ver mucho con un neologismo, capaz muy poco conocido, que es ontología. Se escribe así, perdón si lo pronuncio mal, eh, pero el cual traducido sería la vergüenza de sostener el ser. Es decir, miren hasta qué punto él sostiene su posición de rechazo a una existencia ontológica. Y que incluso también se puede ver en otro neologismo más conocido todavía, que es el parletre, el cual creo que erróneamente se lo traduce como ser hablante, ser que habla, porque en principio no creo que hayan necesitado de un neologismo para semejante afirmación, ¿no? Que los seres hablamos. Yo lo que me pongo es que pensemos la traducción al revés, como hablantes seres o hablante ser, lo cual implica que primero está el lenguaje y es a partir del lenguaje que se construye un ser, lo cual creo que con la posición antiontológica que él sostiene es más acorde. Bueno, y también va a sostener el asunto del papel del investigador, ¿no? De que el investigador no es alguien neutral, investigador, analista, ¿no? No es alguien neutral, sino que participa de esa experiencia, de ese experimento. Por ejemplo, la famosa frase que él menciona, de nuestra posición de sujetos somos siempre responsables. Ahí el psicoanalista Alfredo Edelstein plantea que en ese contexto la palabra position es traducida como posición, pero que no referiría a ese término, sino que refiere más a planteo, planteamiento. O sea, la frase quedaría como de nuestro planteo de sujeto, somos siempre responsables, es decir, por cómo nosotros planteamos al sujeto. Lo cual no es lo mismo plantearlo como individuo que como sujeto del deseo, sujeto del inconsciente. Acá les voy a mostrar un pequeño cuadro de cómo quedarían las diferencias epistemológicas entre ambos autores, ¿no? Tenemos que del lado de Freud se parte de la experiencia para llegar a una teoría, que los fenómenos tienen existencia ontológica, porque para Freud el inconsciente está y estuvo desde siempre, ¿no? Es universal a todos, todos tienen inconsciente. Y que la posición del investigador analista debe ser neutral. Después, del lado de Lacan, podemos encontrar que se parte de preguntas e hipótesis que habilitan experiencias y que los fenómenos no tienen existencia ontológica. Y bueno, y después con respecto a la posición del investigador, del analista, él lo va a traducir en el deseo del investigador, él lo toma mucho del deseo del físico, y con eso va a poder construir el deseo del analista, lo cual vamos a retomar más tarde. Es a partir de esta diferencia que, porque uno puede decir, está bien, tiene diferentes posiciones epistemológicas, pero ¿y qué cambia eso en la clínica, no? Bueno, a partir de esto yo voy a proponer, para ver la importancia de la epistemología en la clínica psicoanalítica, cómo influye en la formación del analista, cómo influye en la teorización de los conceptos, cómo influye en la dirección de la cura y cómo influye en el quehacer del analista. Bueno, pero empezamos por cómo influye la epistemología en la formación del analista.
Desde el lado de Freud, eh, yo en este punto voy a extremar las posiciones, ¿no? Porque voy a poner a Freud y Lacan como si estuviesen en posiciones opuestas, lo cual no sea del todo correcto, ya que en el medio hay puntos de coincidencia, ¿no? Pero bueno, para que se entienda la idea de, de cada postura y sus consecuencias, los voy a extrapolar. Del lado de Freud tenemos que la experiencia tiene un lugar privilegiado, ¿no? Es decir, él proponía que el análisis del analista permitía una transmisión del psicoanálisis y una formación, ¿no? Del analista. Incluso él decía que una persona que no atravesara el análisis podía correr dos riesgos, los cuales lo dice así. No solo se verá castigado por una incapacidad para aprender de sus enfermos más allá de cierto límite, sino que también correrá un riesgo más serio, que puede llegar a convertirse en un peligro para otros. Con facilidad, caerá en la tentación de proyectar sobre la ciencia, como teoría de validez universal, lo que en una sorda percepción de sí mismo discierna sobre las propiedades de su propia persona. Arrojará el descrédito sobre el método psicoanalítico e inducirá a error a los inexpertos. Es decir, que para Freud, el hecho de que no se pase por la experiencia de análisis llevaría no solo a una, digamos, incompleta formación eh, del analista, sino que aún peor, según él, eh, los analistas no construirían correctamente los conceptos de una manera de vida y al transmitirlo eh, confundirían más a los inexpertos, ¿no? Desacreditando el valor del psicoanálisis. Esa es la postura de Freud con respecto a la experiencia. Lo cual eh, podríamos decir que también Freud, ¿no? Eleva demasiado la experiencia, o sea, el lugar de la experiencia, a tal punto que otros psicoanalistas lo elevan todavía aún más, siendo que hay como un rechazo a la teoría, ¿no? No sé si les ha pasado que, especialmente en la facultad, que te dicen que no, que en la experiencia analítica eso lo vas a ver, lo vas a entender mejor, como ha habido cierto rechazo a la teoría, ¿no? Que no importa que tanto leas, sino cómo vivas después la experiencia. Bueno, uno de los analistas que más lleva al extremo esta posición es Miller, ¿no? Eh, eh, Miller dice, para los analistas que practican, la teoría está en el pasado, experimentan ternura hacia esta, es su juventud, cuando no sabían cómo hacer, pero después se retrocede, porque llegaron a su manera a obtener la actitud analítica. La teoría es esencialmente un comentario de la experiencia. O sea, no solamente él eh, pone en un lugar privilegiado la experiencia, sino que va a decir que la teoría sirve al principio hasta llegar a un punto en el que los analistas conseguirían adquirir esa aptitud analítica, la cual se puede intuir que es como una suerte de ojo clínico, ¿no? En la que ya no se requeriría de la teoría para poder intervenir. Lo cual, si vamos a Lacan, vamos a encontrar algo totalmente distinto, ya que él consideraba que deberíamos estar bien formados teóricamente. Ya en Función y Campo menciona, nadie es menos exigente que un psicoanalista.
sobre lo que puede, sobre lo que puede dar su estatuto a una acción que no está lejos de considerar él mismo como mágica, a falta de saber dónde situarla en una concepción de su campo que no se le ocurre hacer considerar con su práctica. Es decir, que ya en su época él veía que había psicoanalistas que consideraban como mágica su accionar, su modo de intervenir. No sé si les pasó que en un ateneo clínico o en alguna clase, algún analista, algún profesor les está mencionando un caso y les dice que en determinado momento de la conversación les dijo algo al paciente, al analizante, algo que cambió todo y que no sabe por qué lo dijo, pero que le surgió y le sirvió. Bueno, esa es la actitud mágica que Lacan critica. Eh, el no saber, si bien uno no calcula el efecto de sus intervenciones, eh, tampoco refiere a que, digamos, porque sí y consideremos como mágica y como bien eh, esa intervención. Más adelante, en su texto del sujeto por fin cuestionado, él va a tomar una posición clara, ¿no? Está claro que del saber supuesto, él no sabe nada, el analista. Esto no autoriza, en modo alguno, al psicoanalista a contentarse con saber que no sabe nada, porque lo que está en juego es lo que él tiene que saber. Lo que tiene que saber puede ser trazado con la misma relación en reserva según lo que opera toda lógica digna de ese nombre. Eso no quiere decir nada particular, pero eso se articula en cadena de letras tan rigurosas que, a condición de no fallar ninguna, lo no sabido se ordena como el marco de saber. Lo que está diciendo es que, si bien el analista no sabe ni debe saber sobre el saber del cual padece quien consulta, sí debe saber cómo operar, cómo abordar esas cuestiones, ¿no? En pocas palabras, él está diciendo que debemos tener una formación teórica y que sepamos lo que estamos haciendo. Del mismo modo, Juan Manuel Martínez sostiene, al menos tendrán que aceptar que ustedes tienen como hipótesis que los pacientes tienen inconsciente, que hay una relación entre el síntoma y el inconsciente, que una formación de compromiso tiene que ver con instancias que pujan porque el material reprimido aflore y fuerzas represoras que impiden esa liberación. Y eso no lo vieron en ninguna práctica, con ningún paciente, lo aprendieron de un libro. Es decir, él está resaltando lo mismo, ¿no? Que nosotros siempre debemos trabajar con hipótesis y no estar a la deriva. Bueno, eso con respecto a la experiencia, ¿no? Del lado de Freud. También otra de las consecuencias, ¿no? De tener eh, esta postura epistemológica es que Freud se vio obligado a intentar inscribir el psicoanálisis en el modelo de la época, en el cientificismo de la época, el cual estaba fuertemente eh, impregnado por la biología y la fisiología, a tal punto que él mismo dice, eh, debe recordarse que todas nuestras provisionalidades psicológicas deberán asentarse alguna vez en el terreno de los sustratos orgánicos. Es probable, pues, que sean materias y procesos químicos particulares los que ejerzan los efectos de la sexualidad y haga de intermediarios en la prosecución de la vida individual en la vida de la especie. Nosotros tomamos en cuenta tal probabilidad sustituyendo esas materias químicas particulares por fuerzas psíquicas particulares. Es decir, Freud soñaba, tenía el anhelo de que el psicoanálisis pudiera inscribirse en ese campo de la biología. Además, él en otro texto
menciona que en algún futuro se encontrará, eh, habrá una disciplina que dé cuenta de todos sus desarrollos, eh, y que podrán encontrarse, tendrán una base sólida en el organismo, la pulsión, el inconsciente, y demás conceptos. Incluso acá cuando él menciona eh, que habla de fuerzas psíquicas particulares, él las menciona como fuerzas psíquicas particulares porque no se encontraron todavía, según él, aquellas fuerzas químicas que den cuenta de los procesos. Pero frente a esta posición, encontramos que Lacan sostiene una posición completamente diferente con respecto a sostener un vínculo, ¿no?, entre psicología y biología, fisiología, anatomía y demás. Lacan va a decir, tomemos la biología como antífrasis. La biología freudiana no tiene nada que ver con la biología. En torno a esta pregunta gira toda la discusión de Freud. Energéticamente, el psiquismo, ¿qué es? Ahí reside la originalidad de lo que en él llaman pensamiento biológico. Freud no era biólogo, no era no más que ninguno de nosotros, pero puso el acento sobre la función energética a todo lo largo de su obra. Es decir, Lacan da cuenta de que Freud está muy involucrado en inscribir al psicoanálisis dentro de ese campo, pero Lacan va a proponer una relación de antífrasis, es decir, que la psicología y la biología deberían de tener una relación de opuestos, o sea, que no es posible sostener lo mismo que Freud. Es debido a su posición epistemológica, ¿no? Ya que Lacan, al considerar que primero se parte de teorías, él va a tomar eh, otras disciplinas diferentes a la de Freud. Freud, por su formación, va a tomar disciplinas más duras, ¿no? Como la biología, fisiología, anatomía, eh, y demás. Lacan, en cambio, va a tomar disciplinas tales como la lingüística, el análisis de discurso, la topología, la lógica. Incluso esto va a llevar a que se tenga una concepción del cuerpo distinto, o al menos que el cuerpo en total va a tener un valor distinto. En Freud va a tener un valor importantísimo, ¿no? Ya que para Freud el inconsciente está dentro del cuerpo, es a partir del cuerpo que se crean las pulsiones, por así decirlo, que está la libido. En cambio, Lacan no, va a proponer otra cosa, que el cuerpo, lo que es más importante es aquello que afecta al cuerpo. ¿Y qué es aquello que lo afecta? Lo significante, lo simbólico. Por ejemplo, Lacan menciona, el cuerpo solo hace su aparición en lo real como malentendido. Seamos radicales. El cuerpo de ustedes es el fruto de una descendencia cuyas desgracias, en buena parte, se deben a que éste ya nadaba en el malentendido tanto como podía. De ahí es de donde se heredan. Y es eso lo que explica el malestar del cuerpo. Causado de eso se trata. Cuando de eso se trata. El malentendido ya viene de antes, puesto que desde antes ese bello legado forma parte de ustedes. O más bien, ustedes dan cuenta del farfullo de sus antepasados. Perdón, recién veo el mensaje de Martina. Hola, ¿eso dónde lo dice? De que esto último que digo, o qué otra cosa. Esto último es del seminario 27. Y lo que está diciendo con esto es que el cuerpo sufriente está hecho de una historia
relaciones eh, de vínculos de palabras. Lo que está diciendo es que, bueno, que entonces, desde su posición, el cuerpo va a tomar otro valor, o sea, va a depender de los otros elementos, o sea, ya no va a ser tan importante como Freud lo sostenía, el cual ahí tenía un papel más fundamental, ¿no? Bueno, después, con respecto a cómo influye la epistemología en la teorización de los conceptos, vamos a tener ya otra división entre individuo y sujeto, porque sujeto no es un concepto que aparece en Freud, o sea, no aparece como concepto como tal, y él habla sobre individuos. En cambio, Lacan habla de sujetos. Y la posición de Freud lleva también a la entificación o cosificación de los conceptos, ¿no? Es decir, que los conceptos tengan una realidad y que deberíamos de poder encontrar dónde están ubicados. Retomando esto, ¿no? De que él pensaba que, o sea, habría una disciplina que pudiera dar cuenta de todo esto. Por eso Freud va a sostener eh, que, bueno, que aquellos deseos, emociones, pensamientos que están en uno, deben de originarse en uno mismo, ¿no? En el cuerpo. Vamos a ver que Lacan sostiene una posición diferente. Esta posición es la que, bueno, va a llevar a Freud a considerar que el inconsciente se construye a partir de las vivencias experimentadas, es decir, de las vivencias de satisfacción, que las pulsiones se originan a partir del propio cuerpo. Él va a decir que la pulsión es un estímulo interior, que, bueno, que la anatomía es el destino, ¿no? Que es a partir de la anatomía del individuo cómo se va a constituir el psiquismo. Por eso él va a plantear a partir de la diferencia anatómica una entrada y salida del Edipo para el hombre y la mujer. Y también va a llevar a que plantee, por la importancia de la biología, ¿no? Procesos madurativos. O sea, un tiempo evolutivo en que, a la par de cómo el individuo evoluciona madurativamente, habrá un correlato de evolución psíquica. Ahí es cuando él habla de las diferentes etapas de la libido, ¿no? De la psicosexualidad. Lo que hay, eh, podemos pensar, es que se trata de una lógica bastante individualista, ¿no? La cual podemos ver que Lacan rechaza con su noción de sujeto, ya que si vamos a la definición, ¿no? Canónica de sujeto, es un sujeto en lo que un significante representa para otro significante. Es decir, se requiere de más elementos para su concepción. Se trata de una lógica relacional, digamos. Por eso para él el inconsciente es el discurso del otro y está estructurado como un lenguaje. Eh, las pulsiones él la define como son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, lo cual, con esto podemos decir que para Lacan eh, lo biológico pierde importancia y da mucho más a lo simbólico, ¿no? Porque con esta definición de las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, él está diciendo que la pulsión viene de un decir, o sea, del lenguaje, del otro. Puede ser muy diferente a la de Freud, si tomamos en cuenta que él considera la pulsión como un estímulo interior. Lacan va a proponer que la pulsión viene del otro, o sea, está fuera del individuo, del sujeto. Y también podemos considerar que es a partir de esto que Lacan va a decir que también juega otro tipo de tiempo, ¿no?
si en Freud está el tiempo evolutivo, es decir, pero tiene que pasar cierta cosa y después otra, en Lacan habla de un tiempo sincrónico, lo cual no es lo mismo que simultáneo, ¿no? Simultáneo es cuando dos cosas pasan al mismo tiempo, sincrónico va a decir que se trata de que todos los elementos que participan en la batería están desde siempre, no es que se van agregando, no, ya están todos eh, desde siempre. Y es bajo esta lógica que podemos pensar, o al menos Lacan va a proponer, un modo distinto de pensar la espacialidad, ¿no? Porque en Freud tenemos que él piensa eh, los conceptos de la lógica dentro-fuera, y en Lacan vamos a ver que lo piensa de otra manera. Por ejemplo, acá, ¿no? Con estos grafos. Del lado de Freud tenemos que está el espacio 3D, en el que está el aparato psíquico, ¿no? En el que adentro está el yo, el ello, el super yo, y lo que tiran por fuera de ese huevo sería el mundo exterior. En cambio, Lacan va a proponer una interrelación, ¿no? Entre el sujeto y el otro. El sujeto no está ni dentro ni fuera del otro, sino que ambos están interpenetrados. Es por eso que, bueno, Lacan va a hacer referencia a esto con el concepto de inyección de otredad, ¿no? Lo cual refiere a que el sujeto y el otro están mezclados y que no sabe qué hay, qué es del sujeto y qué es del otro. Por eso, más preciso sería decir que la lógica con la que él opera es la lógica intervalar, con lo que sucede en el medio del sujeto, en el medio del otro. Por eso también va a decir que el inconsciente y el síntoma es lo que sucede entre analista y analizante. O sea, él aplica esa misma lógica para cada uno de sus elementos, ¿no? La misma concepción del sujeto que está entre dos significantes. Y, desde, y es a partir de acá que podemos pensar una manera diferente a los conceptos, ¿no? Porque del lado de Freud tenemos que el inconsciente es propio, es de cada uno, que cada uno tiene deseos reprimidos, que son suyos, que la pulsión es un estímulo interior, o sea, que proviene del propio cuerpo, y que el sujeto es quien goza, ¿no? Si tomamos en cuenta la propuesta de Lacan, vamos a encontrar una lógica diferente, ya que él va a proponer que el inconsciente como discurso del otro, que el deseo es el deseo del otro, de vuelta, que la pulsión como demanda del otro, y que quien goza es el otro. Entonces, es en ese sentido que Lacan va a proponer conceptos diferentes, los cuales nos van a permitir pensar una clínica diferente. Incluso también llega a proponer un neologismo, ¿no? Que es intimidad, el cual refiere a que lo más interior de cada uno está afuera, como en el dibujo que le mostré antes, ¿no? El centro del sujeto está en el otro, en el campo del otro, por fuera de él, se interpenetran. Acá lo que va a proponer es que cada hablante ser es como un anillo eh, interpretado a otro anillo y que forman así cadenas, ¿no? Y que, por un lado, la pregunta del análisis sería eso, ¿no? ¿Qué lugar ocupo yo en esa cadena? Piensen el caso Dora, ¿no? ¿Qué lugar ocupaba ahí? Y que siempre estaba en relación con los otros elementos, ¿no? ¿Qué lugar ocupaba en relación a la madre, al padre, al señor acá, la señora acá?
permite pensar, ¿no? Una clínica transindividual, ¿no? Que mientras Freud, del lado de Freud podemos pensar que es una clínica individualista, del lado de Lacan eh, participan muchos más actores. Bueno, yendo a lo que, cómo influye en la dirección de la cura, les propongo pensar, ¿no? Cómo sería, cómo se piensa la dirección de la cura, ¿no? Vamos a encontrar que en una clínica individualista se parte de la culpa, ¿no? Eh, Quien hace sufrir al yo es el super yo porque sabe de las emociones del ello, ¿no? Que se lo castiga. Entonces puede aparecer el sentimiento de culpa inconsciente por aquellos deseos que uno reprime, que serían propios, ¿no? Entonces, la cura estaría dirigida a este concepto de responsabilidad subjetiva, ¿no? Que es asumir esa posición deseante, la cual se resigna, y hacerse cargo de esa modalidad de goce. Y bueno, y en la misma línea muchos plantean que debería de haber una separación del otro, ¿no? Ya que consideran que los significantes del otro son los que hacen que uno sufra. Pero del lado de Lacan podemos encontrar otra cuestión, ya que Lacan cuando menciona que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, perdón, el inconsciente es el discurso del otro, él propone leerlo de esta forma. No que el inconsciente le pertenece al otro, sino que es sobre el otro. Es decir, que el inconsciente es un hablar del otro y hablar precisamente de las fallas del otro. Es decir, de esta manera, quien consulta se presenta en una posición sacrificial, ¿no? Pensemos el hombre de las ratas. Él sufrió por los crímenes del padre, digamos. Él se sentía culpable por ello, él asumía como propia las fallas de él, lo cual implica otra lógica, ¿no? Lo que, se, lo que pasa en esta posición es que el neurótico resigna su objeto de deseo y lo sustituye por la demanda del otro. Y está todo el tiempo queriendo satisfacer esa demanda. Por lo que, en este sentido, proponemos que, bueno, que la dirección de la cura sea un pasaje de sustituir la demanda del otro por, por la fórmula del fantasma, ¿no? Por el objeto del deseo. Bueno, y después con respecto a cómo influye en el quehacer del analista, ahí tenemos que influye en la posición del analista y en cómo este interviene, ¿no? Ya dijimos que, bueno, del lado de Freud, de una clínica más individualista, la posición del analista es neutral y que ubica del lado del individuo, de quien consulta, la resistencia y la responsabilidad. Si, si a partir de esa posición de neutralidad del analista, el problema que surge es el de la contratransferencia, ¿no? El cual sabemos que la transferencia son los sentimientos eh, que transfiere el analista, el analizante, y la contratransferencia es aquello que se produce a partir de la transferencia del analizante. Entonces Freud también por ese lado va a proponer que el análisis del propio analista va a permitir
como desconfigurar eso, ¿no? Esa contratransferencia, a fin de no contaminar el material eh, sobre el cual uno opera. Dicho material de esta posición sería todo aquello que el analizante dice, ¿no? Todo aquello que sale de su boca y que le es propio, que habla sobre él. Desde el lado de Lacan podemos encontrar que invierte la lógica de la transferencia y contratransferencia. Él va a decir que si Freud sostenía que la contratransferencia era la consecuencia de la transferencia, Lacan va a proponer al revés, que la transferencia es una consecuencia de la contratransferencia. Le voy a leer una cita para que, bueno, esto quede un poco más claro. De Lacan, ¿no? De intervenciones sobre la transferencia. Freud, en razón de su contratransferencia, vuelve demasiado constante sobre el amor que el señor K inspiraría a Dora. Y es singular ver cómo interpreta siempre en el sentido de la confesión las respuestas, sin embargo muy variadas, que le opone Dora. La sesión en que cree haberla reducido a no contradecirla ya, y al final de la cual cree poder expresarle su satisfacción, Dora la concluye en un tono bien diferente. No veo que haya salido a la luz nada particular, dice. Es el principio de la próxima cuando se despida de él. Es decir, Freud, sin saberlo, es quien apunta hacia el amor supuesto que Dora sentía hacia el señor K. Lo que Lacan trata de decir es que la transferencia de Dora se debe a la posición que Freud toma. Y después va a decir, ¿qué es finalmente esa transferencia de la que Freud dice en algún sitio que su trabajo se persigue invisible detrás del progreso del tratamiento y cuyos efectos por lo demás escapan a la demostración? ¿No puede aquí considerársela como una entidad totalmente relativa a la contratransferencia? Ahí plantea que la transferencia es a partir de la contratransferencia del analista, definida como la suma de los prejuicios, de las pasiones, de las dificultades, incluso de la insuficiente información del analista en determinado momento del proceso dialéctico. ¿No nos dice Freud mismo que Dora habría podido transferir sobre él al personaje paterno si él hubiese sido lo bastante tonto como para creer en la versión de las cosas que le presentaba el padre? Es decir, que es a partir de la posición que el analista asume, va a determinar la transferencia del analizante. Freud insistía mucho en el amor hacia el señor K, ¿no? Y lo cual determinó la posición de Dora en el análisis. Mm, Bueno, también la Cama menciona que la pregunta por el deseo del analista es la pregunta de tu analizante. Bien, en un caso más actual, ¿no? Mi analista quiere que me divorcie, quiere que estudie otra carrera, quiere que acepte este trabajo. No es por una cuestión de agradarle al analista, sino que de verdad, eh, como se piensa que el analista debe saber lo que está pasando, el analizante le interpreta ese deseo, esa demanda al analista. Bueno, entonces, básicamente sería que es a partir de la posición que el analista toma, va a determinar eh, la posición del analizante, ¿no? Este le puede interpretar su deseo, como el caso de Berta, que ella interpreta que su analista eh, quería un hijo y entonces tuvo ese embarazo psicológico.
Bueno, y también podemos decir que el material sobre el que se opera, si bien se toma lo que el analizante dice, no es, no se trata de lo que, de ser fiel eh, a lo que él dice, sino a lo que en análisis se dice. Es decir, que se toma en cuenta lo que el analista dice e incluso lo que otros participantes de la trama familiar del, de quien consulta dice. Por ejemplo, cuando eh, alguien viene y nos dice que toda su familia lo ve mal desde que empezó análisis, de una perspectiva individualista se le puede preguntar, ¿y vos cómo te sentís? Bien, listo, termina ahí. Pero creo que desde la clínica de Lacan se le puede preguntar, ¿y quién dice esto? ¿No? ¿O por qué lo dicen? Entonces, abrimos ese abanico y nos vamos a encontrar con otras respuestas eh, e investigar más sobre esa trama familiar de la cual él está involucrado y cómo está involucrado, ¿no? El papel que él tiene ahí eh, y los demás participantes. Entonces, de esa manera, como que se rompe esa lógica individual. Eh, bueno, no les quiero quitar más tiempo. Sé que fui muy rápido, cité mucho. Pasa que no, la verdad no me di cuenta de todo lo que tenía. Pensé que ya está, iba a poder administrar de otra forma el tiempo. Pero bueno, eh, sé que seguramente habrá cosas que no se habrán entendido o que las pasé muy, muy para arriba. Así que nada, los invito a que me puedan preguntar cualquier cosa. Si quieren que relea algo, que retome algún tema, me pueden decir. Sí, Esteban de Melo. Sí, Matías, bueno, agradecerte y estuvo buena la presentación. Eh, Quería preguntarte, por ejemplo, Lacan tiene una postura que no es tipo, no es ontológica, sí, o sea, que no habría como un inconsciente, así, como Freud lo plantea. Claro, inconsciente diferente al de Freud, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que Freud consideraba que había un inconsciente propio para cada uno, que era universal, que se constituía de las primeras experiencias, y en cambio Lacan va a proponer que otro tipo de inconsciente, ¿no? La definición de inconsciente podemos tomarla como saber no sabido, ¿no? Y del lado de Freud podemos decir que esto se puede leer como un saber no sabido que el paciente no sabe que sabe, ¿no? Porque se encuentra dentro de él. Del lado de Lacan podemos decir que se trata de un saber que nadie sabe, que ni siquiera el paciente sabe ni tiene por qué saberlo, porque ese inconsciente ya existe incluso antes de él. No sé si se entiende por ese lado, pero ya es un saber articulado del cual eh, el sujeto no es responsable. Incluso Lacan lo define así. El inconsciente es un saber perfectamente articulable del cual ningún sujeto es responsable. Más o menos, entiendo, creo que es como que ya viene desde antes de nacer el inconsciente. Claro, o sea, la lógica de Freud es que primero estaría la persona, el individuo, el cual luego tendría un inconsciente, ¿no? Que se irá constituyendo. La lógica de Lacan es al revés, que ya hay un saber, el cual no constituye, por lo que habría primero un saber y después el sujeto. Comprendo, sí. Gracias. No, no, no sé si habrá alguna otra pregunta. Bueno, capaz que te pregunto, en este movimiento medio dialéctico entre teoría y experiencia,
Eh, Sí. ¿Vos qué posición tomarías? ¿La de la que hay teoría antes y después experiencia o la que hay experiencia y después teoría? Mira, en principio, resaltar, ¿no? Que no se trata de decir que una es mejor que otra, sino de equipararlo. O al menos yo sostengo eso, ¿no? Yo me siento más afín a la posición de Lacan, en la que la teoría es importante, pero no por eso quiere decir que es más importante que la experiencia, ¿no? Sino que están a la misma altura, porque vos, si bien planteas algo, pues debes pasar a la experiencia para corroborar esa hipótesis. Claro, yo ahora estaba leyendo la interpretación de los sueños y vos sabés que por ahí habla de experiencias, pero cita muchos filósofos, escritores, de todo un Sí, poco así. Como que está cargado de teoría, para más o sí, menos. incluso Freud toma eh, muchos de sus conceptos están tomados de otras disciplinas, ¿no? O sea, inconsciente no es que lo inventó Freud, ya había ideas sobre eso, incluso pulsión, aparato psíquico, eh, y demás conceptos. El ello también lo toma de otros autores. Él le da su vuelta, obviamente, pero como decía al principio, no es que él, por atender pacientes, descubrió eh, todo el psicoanálisis. No, ella tenía una formación que le permitió eh, preguntarse ciertas cosas y, bueno, e ir desarrollando algunas hipótesis, ¿no? Que, bueno, algunas las fue descartando y otras las fue siguiendo trabajando. Claro. Es- Bueno, creo que quedaríamos nosotros nomás así. No sé si vas a cerrar o... Eh, sí, la verdad no me había dado cuenta que, bueno, que habían dejado, pero te agradezco por las preguntas. No, gracias a Seguramente vos. habrá sido, Estuvo buena, no, sí. no. Bueno, a ver. Bueno, dale, muchas gracias. Nos vemos.